Bienvenidos a Guaseando. Hoy estamos con un mini invitado muy especial a quien yo conocí cuando estaba de paseo por la ECA, que de hecho no lo terminé, pero ya que se le va a hacer. Y bueno, yo no sabría cómo presentarte aquí, presentarte, así que David, ¿podrías presentarte al público? ¿Qué tal? Bueno, no sé, buenas tardes, buenos días, depende. Sí, como dice nuestro locutor yugular, sí, se podría decir que soy cineasta, ¿no? Bueno, estoy estudiando, aunque es complicado decir que el cine se estudia, más que nada es la técnica, pero sí, soy David, soy de Argentina. Y bueno, además empecé en la fotografía hace muchos años y después empecé a hacer cosas del audiovisual y todo eso. Y así llegué a la ECA, ¿no? Por ciertas cosas y ahí empecé a aprender un poco más de los protocolos, todo y algunas técnicas. Pero eso más o menos, así en resumen de mi área más artística, por así decirlo. A ver, bueno, te voy a hacer una pregunta que creo que no tiene mucho que ver con tanto con cine, sino con tu estadía aquí en Bolivia. ¿Cómo has notado? A ver, dime, ¿hay alguna diferencia cultural, así un choque que te haya dicho, wow, es que no sabía que esto se hacía aquí de entre Bolivia y Argentina? Algo que te haya impresionado, algo que te haya choqueado porque en Argentina es otra cosa. A ver, ¿podrías contar? Mucha, o sea, creo que hay mucha diferencia en varias cosas, ¿no? De un país al otro. Em, o sea, la cultura es bastante diferente, ¿no? Así desde mi experiencia, y bueno, no sé, por ejemplo, la gastronomía es diferente, ¿no? O sea, la sociedad, creo que a veces, no sé, como que no todo lo cultural, no lo social ha hecho algunos, o sea, es diferente, ¿no? O sea, la gente es muy cerrada, por lo menos de La Paz. Sí. Eh, Sé que creo que no se podría agrupar a toda Bolivia como, o sea, solo teniendo en cuenta cómo es la gente de La Paz, ¿no? Creo que cada departamento es un poco diferente, pero creo que es una cultura distinta, ¿no? Creo que hay, no sé, como ese tema, ¿no? De que hay tantos, no sé, como pueblos originarios o como sea que se llamen, ¿no? Cada uno le gusta llamarse distinto y como que es una cultura que, o sea, se han mantenido muchas cosas de la cultura antigua, ¿no? O sea, los mercados, ¿no? Las costumbres, este, todo eso, ¿no? Es diferente, ¿no? Una sociedad distinta. Pero bueno, uno se adapta, ¿no? Aunque hay cosas que a veces uno, o sea, está acostumbrado, no sé, a cosas de Argentina, ¿no? Así, y a veces como que le parece raro cosas que hacen, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿no? Todo, que en Latinoamérica se comparte mucho, a la vez es muy diferente de país a país. Y mira, justo te hacía esta pregunta por el tema del tipo de humor que manejan en Argentina y básicamente creo que es toda Argentina que maneja ese tipo de humor ácido, rancio, por llamarlo de alguna manera, y por el tema de humor de aquí que es solo... Mayoritariamente he visto que los comediantes de aquí solo dicen disparates y como que no tienen remates, no tienen una buena teoría del chiste. No digo que todos, de hecho hay uno que otro comediante creo boliviano que es bastante bueno, pero creo que en su mayoría las películas de comedia de Bolivia son más hablar malas palabras por hablar malas palabras, a diferencia de Argentina que de hecho tiene un humor más específico, aunque es más ácido. Sí, no, la verdad que en eso sí, o sea, concuerdo totalmente. El humor, nuestro humor creo que es muy diferente, ¿no? Y, o sea, el tema de la sociedad, o sea, cómo somos más externos, ¿no? Y no nos hacemos mucho problema. O sea, obviamente, claro, como decías, los insultos.
son parte de nuestra cultura y no es como que se insulta porque sí, ¿no? Es como que un insulto puede tener muchas, o sea, muchas, como que significados, ¿no? Depende del contexto, el tono. Y sí, no, del humor, la verdad que sí, nuestro humor es mucho más ácido, mucho más, por así decirlo, como mucho más negro, como que en su momento, aunque hoy en día creo que por todo como avanzó mi país y todo lo que se infiltró en no lo políticamente correcto y todo, creo que afectó un poco, pero igual se ha mantenido, ¿no? Me acuerdo de mi adolescencia, todo, no había ciertos comediantes y eran, sí, su humor, se podía hacer humor de todo, o sea, no importa, ¿no? De los políticos, o sea bueno, sea malo, o no, de cosas así un poco más oscuras, ¿no? De parodiando cosas, ¿no? Y se entiende, ¿no? O sea, como que tal vez es un tipo de chiste así medio extraño y la gente como que te entiende más y es un humor diferente, ¿no? Es como que se puede uno burlar de cosas, ¿no? Que ha pasado en nuestro país, ¿no? Que son jodidas y no hay como que nadie te va a decir, no, que irrespetuoso. Tal vez una parte de la sociedad, pero en general el humor se acepta y es bastante fuerte y no hay problemas, ¿no? Realmente, y hay varios cómicos, ¿no? Hay un abanico grande, ¿no? De su humor y la gente, no, hay público para todo, ¿no? La verdad, hay muchos, hoy en día que están muy de moda los stand-ups y todo eso, o sea, hay mucho, por las redes sociales que salen muchos argentinos con un humor bastante jodido y la gente, o sea, no se hace problema, ¿no? Por lo menos una gran parte de la sociedad. Creo que quien exagera y juega bastante con esto es Gaspi, ¿no? Sí, sí, he escuchado un poco de su humor, sí, la verdad, es bien, bien fuerte. Sí, de Gaspi es... De Gaspi sí es un poquito fuerte. No, mira, esto te lo decía justamente porque estaba analizando un poquito algunas películas de comedia de Argentina y algunos comediantes de Argentina con comedias bolivianas y aquí en Bolivia en general por los Andes, o sea que lo que sería Potosí, Oruro, La Paz, su gente es bien cerrada, los chistes no son tan irreverentes, es más hablar malas palabras y te ríes de cosas a veces estúpidas como tipo humor padre de familia. Y no digo que esté mal, pero no son chistes realmente trascendentes, no son películas que puedas ver 20 veces, o sea, una vez te hace reír, pero dos ya es como que te cansa. Muy a diferencia, digamos, de algunos stand-ups y películas de comedia de Argentina. Claro. Y mira, hasta dibujos animados, digamos, que no son comedias, pero que sí, sin querer, llegan a un punto de ser chistosas. Es Los Peques, que creo que ha salido el 2010 de Argentina. No sé si ubicas. Sí, un poco. Los Peques, o sea que no es comedia, pero tiene partes graciosas y sin ser groseras. O sea, tiene buenos chistes, tiene buenos remates. Muy a diferencia de las series que aquí, que son sus remates de vete a la... Y ya está, ese es el remate. Sí, la verdad. No es realmente un remate, ¿no? Ujú, o sea, y eso te lo digamos, decía, digamos, analizando un poquito, porque también tiene que ver cine con esto, ¿no? De cómo hacer buenas escenas, de cómo agarrar y hacer buenos sketch, de cómo hacer un buen remate, de cómo hacer una buena historia, construcción detrás de este remate. Claro, no es que también, como dices, ¿no? Hacer humor tiene que tener, o sea, tiene que tener cierta, no sé, inteligencia, cierta cultura, ¿no? No es como que decir cualquier cosa, ¿no? Y nada, meterle una mala palabra o alguna huevada como que para que ahí está, ese es el chiste, ¿no? O como decir, sí, el humor estúpido de padre de familia o ese tipo de humor a veces que es ridículo, ¿no? O tipo, ¿no? De pedos y de cosas así, ¿no? Que no, no, tiene cierta construcción, ¿no? Cierta parodia, que realmente la gente se ría porque dijiste algo gracioso de forma inteligente y no es simplemente una grosería o, no sé,
alguna cosa estúpida, ¿no? Y sí, pero bueno, empezaremos ya con las preguntitas. Dale, dale. Fotografía. Ah, fotografía. ¿Qué le depara con las IAs? Mucha, este, la IA. O sea, creo que como decía justamente el viernes que teníamos en la ECA, estábamos pasando clases de foto, y justamente nuestro profesor decía, o sea, la IA, ¿no? O sea, es como una herramienta más, ¿no? O sea, como, como otro de las herramientas que tenemos, como un servidor más a nuestra causa. Y, o sea, creo que ayuda mucho, o sea, tal vez o sea, porque yo podría dividirlo o sea, se puede dividir en muchos lados, pero tal vez así ahora mismo se me ocurre dividirlo en dos formas, porque tenés como que la IA desde el lado o sea, yo saco mi foto, ¿no? Tal vez tiene algún detalle y con la IA te puede ayudar a solucionarlo, ¿no? O sea, entonces es una forma que, bueno, está bien, ¿no? O sea, siempre, desde que todo se digitalizó, siempre, ¿no? La mejora en computadora, ¿no? Por medios digitales, es normal, ¿no? Entonces, si la IA te puede ayudar, ¿no? A hacer un proceso que es muy complejo hacerlo a mano, ¿no? No sé, como la rotoscopía o cosas así, que hacerlo frame por frame te cuesta, pero la IA te puede ayudar y tal vez después vos le haces una corrección. Creo que eso es una herramienta más, ¿no? Y mientras no seamos dependientes de eso, de hacer todo mediocre y de arreglarlo con la IA, creo que está bien. Y por el otro lado está que la IA haga totalmente todo, ¿no? Que te genere una imagen a partir de tu descripción. Ahí, bueno, depende ya de eso, ¿no? Porque tal vez la técnica sea perfecta porque es una máquina, ¿no? Este, es algo racional, ¿no? Pero creo que nunca va a tener, o sea, no, tal vez nunca pueda generar algo que realmente es sentimental, ¿no? Que vaya más allá de que tratar de que la IA cumpla exactamente con lo que le pediste, ¿no? Y la verdad que, o sea, sí, o sea, hay imágenes interesantes, ¿no? Que la IA hace y son tremendas, pero siempre tiene como ese uncanny valley, ¿no? Que dicen. Hay algo como que se ve artificial, ¿no? Porque pueden construir una foto de humanos, de todo, pero siempre parece que hay algo que no termina de cerrar y se nota cuando decía algunas cosas. Creo que más, yo me iría, que sí, cuando hace humanos, creo que la IA, ahí se nota más, que es algo falso, ¿no? Tal vez si les es de objetos o cosas abstractas, o así, tal vez queda más realista, ¿no? Y bueno, puede servir para alguna que otra cosa. Que en algún momento nos saque, o sea, el trabajo, no, no, no solo fotógrafos y a todo, yo no creo. Por lo menos no de acá a varias décadas, ¿no? O más de décadas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no vivimos en una sociedad totalmente homogénea y tal vez, no sé, en Estados Unidos, tal vez la inteligencia artificial llega, o sea, es más accesible y de acá a muchos años puede que empiece a tomar cierta más importancia, ¿no? En estas áreas. Pero bueno, creo que por este lado del charco, ¿no? En Latinoamérica y todo, todavía estamos aferrados a muchas tecnologías antiguas, ¿no? O métodos un poco arcaicos y creo que eso tal vez nos va a seguir dando, ¿no? Como que más prioridad al toque humano que a la IA, ¿no? Y aunque igual la IA sigue evolucionando y se vuelva perfecta, creo que siempre el humano va a tener algo que con la IA va a ser difícil, ¿no? Porque tal vez te lo puede hacer una foto, pero tal vez si quieres que controle la cámara como tal, se volvería más complicado, ¿no? Necesitarías armar todo un sistema electrónico, ¿no? Y siempre puede haber una falla o alguna cosa inesperada o algo que una persona lo tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, así una comparativa totalmente random, pero en Chernobyl, cuando explotó el reactor número 4 al fin y al cabo,
no pudieron usar robots ni nada, tuvieron que usar los humanos para que sacaran los desperdicios radioactivos porque eran los únicos que podían aguantar, ¿no? Y la máquina, la radiación los destruía. Entonces, en el fondo, o sea, creo que tenemos algo que la IA no tiene y no sé si algún día lo va a poder tener, ¿no? Sin que se vuelva más que una IA. Pero yo lo redondearía más o menos por ahí. Eh, y justamente rescatando, creo que primero voy a rescatar esto de lo que tú dices, que la psicología justamente del color. La IA creo que aún no la entiende muy bien, o sea, tendrías que ser muy específico respecto a la iluminación para ciertas escenas para que lo haga bien. Sin embargo, su psicología es plana, o sea, si tú le dices es un ponle tonos azulados, lo va a poner tonos azulados no porque crea que no porque crea que la escena es triste o que tenga que ver con algo así, sino porque tú le has dicho que ponga tonos azulados. No tiene un criterio bajo esa... Un criterio humano le vamos a poner. Y Sí, creo ¿verdad? que desde ahí sí, tal vez, o sea, por eso se va a seguir usando fotógrafos, porque los fotógrafos en su mayoría tienen que tener criterio, tienen que leer el guión y tienen que decir, por aquí vendría bien esta iluminación, aquí le pondremos luces hacia acá, acá, acá y acullá, ¿no? La IA no, pues no tiene aún ese criterio, ese nivel, no tiene ese tipo de razonamiento humano. Ahora, respecto a lo otro de tal vez en un futuro lo tenga, es muy posible, o sea, como está avanzando, mira, tal vez hace meses, digamos, en empezar, creo que Amazon Prime, no me acuerdo qué empresa de estas, no sé si te enteraste, que agarró y empezó a utilizar pura inteligencias artificiales para traducir ciertas series, pero se veían choto, pues. Ahora, ahorita se ven medio mal, pero ya en un futuro, o sea, que las voces se oigan más reales, ahí va a estar otro lío. Sí, eso es verdad. Como o sea, me acuerdo me hace recuerdo al episodio este de Black Mirror, ¿no? De Johnny Saffold, que exactamente, ¿no? O sea, con IA hacían una serie y claro, o sea, los actores, o sea, no eran los actores, ¿no? Sino que eh, eran, o sea, vendían su imagen y por IA, pues, los hacían hacer cosas, ¿no? Y que eso también es, ¿no? Como decís, con la voz hoy en día que, cada vez, o sea, se puede adulterar, ¿no? Todo lo digital y no, es una evidencia, ¿no? De que, o sea, que hay métodos, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? Pero realmente va a llegar un punto, ¿no? Que no sé, o sea, como hablando todo el mundo del cine, ¿no? Se muere un actor, pero sigue vivo para siempre de forma digital, ¿no? Porque hoy en día, claro, las voces, este, la IA, o sea, cada vez está más avanzada y hasta creo que sé, como decías, ¿no? De Amazon Prime, también creo que fue en Disney, ¿no? En un proyecto de Star Wars, que creo que, o sea, o sea, la mayoría de las voces de Darth Vader en una parte eran, o sea, ya eran casi todo IA, ¿no? Y grabaciones antiguas de Earl Jones, ¿no? Que bueno, ya murió y creo que a futuro también, creo que se sabe que se va a seguir usando y hoy en día sí, como decís, es casi, casi no se puede detectar, ¿no? Porque no es como que la IA solo habla sola, ¿no? Sino sé que mezclan audios que ya existen, ¿no? Y todo, y así, y creo que también había salido de, no sé si era de los Beatles o no sé de quién banda, ¿no? Que también habían encontrado unas grabaciones y querían sacar como un nuevo disco, ¿no? Ayudándolo con IA. Entonces es un poco complicado. No, más que nada, o sea, de la gente que ya no está en esta dimensión, ¿no? Que con la IA pues se pueden seguir haciendo y gente que sigue estando acá, pero tal vez ya no está como antes y, o sea, como que te puede ayudar mucho la IA, pero a la vez tal vez es un poco complicado, ¿no? Y sí, es como lo de hacer los guiones, todo, que claro, va a tratar de seguir o sea, como que estructuras, ¿no?
y no se va a dar cuenta a veces, aunque la estructura sea perfecta para su racionalidad, tal vez le falta eso, ¿no? Y se nota que no es humano, ¿no? Que falta algo, ¿no? Como ese alma. Claro, o sea, y también habría que tener en cuenta que una IA siempre se va a basar en lo que mayormente el público ve y pide. Eso significa que películas como El Joker 1 no se darían tanto. O sea, el Joker 1 de hecho tenía todas las de perder. Era una película muy extraña. Al principio los críticos no la querían. Los fans de los Marvelitas tampoco la querían. Y hoy en día se ha vuelto una película de culto. Sí, la verdad. Es bien curioso eso, ¿no? Como... O sea, bueno, todo eso de las películas de culto, ¿no? Como tanto cine, o sea, que nació en, o sea, en cierta época y la gente no lo entendió, ¿no? O sea, le fue mal, pero después a hoy en día es como que, pucha, no, sí, qué películas, ¿no? Qué locura, ¿no? Y es como que, o sea, cómo funciona, ¿no? El humano o en el tiempo, ¿no? Que estamos, ¿no? O la sociedad, cómo cambia y al final cosas que se han hecho y terminan siendo obras maestras o, bueno, grandes películas. Y sí, ¿no? Claro, como el Joker, como decís, o sea, fue como medio un experimento y al final, o sea, quedó que fue muy interesante, pero a mucha gente tal vez, o sea, lo interpretó de otras maneras que tal vez no era la esperada, ¿no? Ujú. Como que está todo justificado, pero creo que esa no era la idea. De Joker 1 se podría, este, de Joker 1 se podría de hecho hablar bastante porque es un experimento muy interesante. Pero también otra película que justamente tampoco sería hecho por una IA sería Metegol. O sea, Mm, Metegol tenía todas las de perder y de hecho no recaudó, no pudo recuperar, no pudo tener ganancias, creo que ni siquiera recaudó lo que debería recaudar. Sin embargo, se convirtió en una de las mejores películas animadas de Latinoamérica. No solo porque a nivel, bueno, técnico sea impresionante, sino porque la historia es algo muy latinoamericano que creo que otros continentes como Europa y hasta Estados Unidos no entenderían. sí, es verdad, la verdad. Este, sí, me acuerdo cuando salió, ¿no? Y bueno, para Argentina o sea, fue una gran producción, ¿no? En el sentido de que, o sea, o sea, la animación, todo como decís, ¿no? O sea, como que trabajaron un montón de personas y los actores que dieron las voces y todo, ¿no? Y creo que, claro, que cuando salió, creo que en Argentina más o menos sí tuvo como que, o sea, sí tuvo una visualización más o menos bien, ¿no? Recaudación. Claro, una recaudación más o menos, pero creo que en general, o sea, mundialmente no sé si se entendió bien en ese momento, pero creo que después, como que, claro, como todo, ¿no? Como decíamos, o sea, la gente empezó como a prestarle más atención y claro, su animación era como que, wow, lo que han hecho y esto y lo otro, y empezó a llegar, ¿no? A otros países y todo, y como que quedó ahí como que la película, ¿no? De animación de Latinoamérica que como que revolucionó y se demostró que aunque no tenemos una industria como la americana o como la europea o como los estudios de animación grandes, ¿no? Asiáticos y eso que se podía, ¿no? Hacer algo bien hecho y sorprendió, ¿no? Y después, a veces, si lo comparas con animaciones modernas de algunas cosas, se nota, o sea, se ve de mejor hecho de algunas cosas modernas, ¿no? Y es como que eso demuestra o sea, o sea, o sea, todo se puede lograr, ¿no? Las cosas, o sea, a veces, o sea, aunque parezca que no es país tercermundista y pueden presentar una producción, o sea, de una medida que pueda competir, ¿no? Pueda, com- com- pueda competir, ¿no?
mundialmente y no tenga nada como que, o sea, y deje para envidiar, ¿no? A a las otras casas productoras y animadoras, ¿no? Que, o sea, si nosotros se pudo hacer, ¿no? O sea, ellos, o sea, deberían hacer cosas muchísimo mejor, ¿no? Si son los mejores del mundo, así como se dicen, pero sí, es muy interesante, ¿no? Eso, ¿no? Como cuando a veces salen cosas y quedan en el olvido y después se vuelve, todo el mundo habla, ¿no? Y sí, o sea, es un tema que de hecho igual se discutiría bastante. Bueno, entrando a otra pregunta, ¿qué película según tú cambió la historia del cine? Pucha, qué película. Ah, mm, es que creo que hay muchas, creo que hay muchas etapas, ¿no? O sea, del cine como tal, ¿no? O sea, ya creo que tienen más de 100 años. Y, o sea, se podría como que, o sea, se podría dividir, ¿no? Desde muchas patas, ¿no? Desde los Lumière, ¿no? O sea, que primero hacían, o sea, lo primero era como un experimento y después el, el- creo que los rusos, ¿no? No, creo que no eran los rusos, creo que era el francés, sí, el que era el francés que ahora se me olvidó, pero claro que él empezó como que a hacer todos sus sets, todos Con locos, ¿no? Y efectos especiales, ¿no ve? El francés este. El. sí, Ah, eso. ahorita me acuerdo yo igual. Sí. Y el del viaje a la luna, ¿no? El típico, es súper conocido. Que hacía sus máquinas y sus cosas, y ahí como que él marcó un precedente, ¿no? Y fue como que, Jean wow, pero Méliès. ese, Méliès, sí, Méliès. Méliès, Vale. ese. Méliès marcó un precedente, ¿no? Y después de Méliès, o sea, vinieron también el cine ruso, que empezaron a mover la cámara, a acercar la cámara, y que ya no era teatro, y empezaron a diseñar los planos, ¿no? Qué detalle, qué esto. Y después, bueno, en Chaplin, ¿no? Esa época, ¿no? De ese tipo de comedia física, ¿no? De los tipos ¿no? De cómo era cinta, ¿no? O sea, le ponías pausa, se movían todos, se reubicaban y le ponías a grabar otra vez y parecía que se teletransportaban, ¿no? Esa época, después obviamente, cuando, creo que cuando entró el sonido, ¿no? Creo que eso fue un antes y un después. No muchos dijeron, como mismo Chaplin decía, para mí eso va a matar al cine, y mucha gente como que dijo esto ya no es cine, y qué sé yo, pero al final hoy en día, o sea, el cine es audiovisual, es mitad sonido, mitad foto, ¿no? No es solo por un lado, ¿no? Y después obviamente llegó el color, y las grandes productoras, ¿no? Empezaron a generarse, ¿no? La Warner, ¿no? O sea, nació Hollywoodland, ¿no? Y se volvió todo en la industria y empezó a recaudar dinero, ¿no? ¿No? Y después creo que también algo que justamente estaba leyendo un libro de, de- del cine de los 90, que ahí llegó un punto también que cambió, o sea, fue un cambio grande porque se empezó a hacer, se podía empezar a producir en masa, ¿no? Porque llegamos a un punto tecnológico, ¿no? De los efectos, de todo, que ya nos dejaba producir, ¿no? De una forma mucho más avanzada, ¿no? Y en esa época llegaron, no hubo grandes éxitos del cine, ¿no? Por toda la tecnología, ¿no? No sé, Terminator, Titanic, ¿no? O sea, Blade Runner, ¿no? Y también la cultura, ¿no? La sociedad, como que, o sea, estaba bueno el cine, fantástico, todo, pero como que se empezó a ir para otro lado y había mucha crítica en el cine, ¿no? Como desde cierto punto. Y bueno, después llegó uno de los avances tecnológicos, ¿no? Del CGI y de todo eso, ¿no? Que antes, bueno, era todo made painting, ¿no? Eh, em, stop motion, ¿no? Que todo tenías que hacer. Después, claro, llegó la revolución, ¿no? Del 2000, ¿no? De la tecnología, bueno, un poco antes llegó eso, ¿no?
¿no? De que la computadora, ¿no? Que podía lograr ya hacer las cosas que se querían hacer y no entramos a la época de lo digital, ¿no? Que fue, no, lo digital al principio, que era medio medio, después ya empezó a hacer, se pueden hacer cosas loquísimas, ¿no? Pero también creo que llegamos a un punto que también llegó al exceso, ¿no? De ya grabar todo en un set y ya se nota, ¿no? Que es medio medio. Entonces, es como que creo que hubo muchos puntos que cambiaron el cine, pero creo que el problema de eso es que llegaba un punto que, o sea, daba una revolución del cine, pero, o sea, nos saturábamos de eso. Y después venía otra cosa que hacía como un refresco para empezar a explotar otra cosa y así sucesivamente. Y es, creo que son ciclos, ¿no? Porque ahora estamos encerrados en otro ciclo y seguramente va a venir una nueva, algo que va a revolucionar y todas las productoras se van a empezar a hacer lo mismo hasta que se sature y así sucesivamente, ¿no? Ahora, como decíamos, la IA y toda la tecnología que puedes hacer lo que querés casi, pero, o sea, cada vez es como que más artificial, ¿no? Y seguramente va a llegar un punto que te van a decir, no, ya nos cansamos de esto y tal vez se vaya como que para atrás y empiece a ser todo un poco más práctico como antes, ¿no? Un balance, ¿no? Y también los nuevos directores que surjan, sus problemáticas que quieran mostrar, ¿no? Creo que son ciclos, ¿no? El cine, todo, no, o sea, hubo un punto que revolucionó y después hubo otro punto y otro punto y seguramente a futuro va a seguir habiendo cosas que sigan revolucionando, ¿no? Que más pueda, hasta dónde pueda llegar el audiovisual, ¿no? Tal vez con la inteligencia artificial o con la realidad virtual, ¿no? Algo más interactivo, nunca se sabe, ¿no? Pero sabemos, lo que sí se puede saber es que se está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Hoy en día, en muchas áreas, como, ¿no? Como del siglo de los 2000 hasta ahora, ¿no? El cambio de siglo, la tecnología avanzó lo que no avanzó en 100 años, ¿no? Entonces, seguramente el cine así también está avanzando y quién sabe qué podremos hacer de acá a 10 años, ¿no? A 20 años. Una locura. Y creo que sí, o sea, sí tienes bastante razón que no se podría especificar, no podríamos especificar una película que haya revolucionado el cine. Sin embargo, creo que podríamos agarrar e ir a casos muy específicos. Por ejemplo, el caso de Star Wars que revolucionó los efectos. Mm. Para su tiempo fue un boom, ya hasta para ahorita, sigue los primeros Star Wars se siguen viendo impresionantes, muchos más realistas que ciertos CGIs que se hacen actualmente. Sí, la verdad. Sí, es verdad, ¿no? Ese fue un, ¿no? Lucas revolucionó en su momento, ¿no? Con todas sus maquetas que todos decían que estaba re loco, ¿no? Y con todas, ¿no? Esas técnicas del matte painting, ¿no? De grabar ¿no? De filmar, ¿no? En proyección, ¿no? Proyección trasera, ¿no? Para que no aparezca el espacio, todos, ¿no? Siempre, ¿no? Mezclando técnicas. Y sí, revolucionó. Y sí, la verdad que hoy en día hay, o sea, comparando algunas cosas modernas o tal vez de la etapa del cambio a lo digital, sí, o sea, se mantuvo muy bien, ¿no? La saga, la trilogía original de Star Wars. No, aunque claro, también las últimas, ¿no? Que por el lado de la historia fueron muy malas a nivel visual, o sea, también, ¿no? Están muy bien hechas, ¿no? Y, o sea, se ha mantenido se ha mantenido esa, como que ese algo que le da a Star Wars, ¿no? Que nadie pudo replicar. Mira, creo que a algo, digamos, que respetaría bastante actualmente que pertenece a Star Wars es al Mandaloriano. A lo demás como que lo veo muy... El Mandaloriano creo que Sí, sí pudo, puta, replicar lo que era Star Wars en su momento. sí, ¿no? Creo que fue eso. Es un buen proyecto, la verdad, Mandaloriano. O sea, en su momento cuando salió, sí, unió a muchos fans, ¿no? Que estaban como que con la trilogía, ¿no? Que había sido decepcionante. Entonces, como que fue
un balde de agua fría, ¿no? Al estado actual de Star Wars en ese momento. Y sí, también creo que es el uso de tecnologías, ¿no? En ese show, no o sea, fue muy interesante porque era una combinación de efectos prácticos con decorado real y después todo este sistema moderno, ¿no? De las pantallas volumétricas, ¿no? Que proyectan ahí los fondos, todo, entonces te da esa sensación de un hiper, o sea, no un hiperrealismo, ¿no? Porque se ve muy real, no muy natural, ¿no? Y después, bueno, el estilo medio western, ¿no? Que se eligió a las historias, explorar, ¿no? Creo que sí fue algo bueno, ¿no? De esta época hay otras cosas también que más o menos han intentado, pero sí, eso es algo muy, o sea, muy rescatable, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de Star Wars, ¿no? De su época más moderna. Mira, y justamente ahorita que también pensando en lo que has mencionado de que tal vez se vaya un poquito hacia atrás, pero con ciertas tecnologías de ahora, creo que lo ha demostrado bastante esto Guillermo del Toro con Pinocho. Y también la gente lo demuestra apoyando estos proyectos más independientes, porque ya estamos tan saturados, digamos, del 3D y de este 2D, que estamos intentando agarrar y crear, bueno, no crear, sino adoptar ciertos estilos. Por ejemplo, yo más sé de animación en este caso. Pinocho o Spider-Man, que de hecho fue una revolución y que se replica bastante bien, digamos, en Robot Salvaje. El tipo de coloreo que han utilizado en Robot Salvaje es muy interesante y de hecho es muy bonito, la verdad. El gato con botas. Ya el realismo que Pixar había, se puede decir, implementado en todas las películas y que había infectado, se está agotando. Actualmente creo que ya la gente quiere empezar a tener otros rumbos. Quiere ya practicar más con efectos especiales como se hacía antes. Que de hecho creo que me he enterado hace unos días que iba a salir una serie de Marvel 2025 que iban a tener unos tipos de animatrónicos que se han usado en Cubo. No sé si ubicas eso. No, 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 eso no, no he escuchado, pero bueno, del otro sí, ¿no? Como decías, de Robot Salvaje, ¿no? Y el gato con botas, sí, ¿no? Ese, creo que es, bueno, por lo menos el Robot Salvaje todavía no lo he visto, pero sí, el gato con botas, la última, ¿no? Sí, su estilo de animación, o sea, la verdad que sí fue revolucionario, ¿no? Y, o sea, le dio un, o sea, fue también, ¿no? Como que refrescar un poco la animación actual, ¿no? Y fue algo totalmente diferente. Y también sí, de Guillermo del Toro, ¿no? Él siempre hace, ¿no? Sus cosas, este, sus ideas curiosas, ¿no? O también otras, no sé, me acuerdo otros productos, ¿no? Que eran stop motion, ¿no? Que eran súper, el retrabajo, pero después el resultado, o sea, es una locura, ¿no? Lo que se puede lograr. Yo creo que tal vez la gente, y bueno, va a querer un poquito más a estas películas antiguas justamente que utilizaban efectos especiales, porque de hecho, comparando, digamos, una película actual de lo que sea, mira, digamos, de un Alien comparado a una película del pasado de Alien o del octavo pasajero, o sea, ves más realismo en el animatrónico del octavo pasajero que lo de actual, porque antes sabían crear ese tipo de atmósfera porque no se tenían que, ¿cómo se dice? No se tenían que enfrascar en usar solo efectos, ponle esto, ponle esto, ponle esto. No, tenían que agarrar y tenían que hacer ellos los efectos, tenían que crear atmósfera y crear miedo. Ahora, digamos, el miedo es, te salta un screamer y ya eso da miedo, ¿no? No, antes Claro, creaban atmósfera, puta. Y ya, en los juegos igual es. Primer Silent Hill daba miedo, uno por sus gráficos y dos por la neblina porque no sabías qué iba a pasar más allá. Alien tenías miedo porque no sabías a qué se enfrentaba. claro.
Ahora es como que te muestran ahí el bicho desde el principio y ya, pues, o sea. Tal vez, por eso creo que sí podríamos ir de nuevo hacia el pasado, rescatando un poquito de los animatrónicos y de toda la atmósfera que se creaba antes, pero ya con tecnologías de ahora. Creo que sí. Sí, ¿no? La verdad. Sí, como dices, ¿no? A veces hay efectos que sí, realmente, o sea, los ves antes y se veía, ¿no? No sé, por ejemplo, yo algo o sea, sí creo que reduce mucho el costo y la posibilidad de regrabar sin tener que tanta preparación, pero justamente lo que, no sé, se me venía a la mente, no sé, Robocop, ¿no? Cuando, o sea, las partes sangrientas, ¿no? O sea, es todo práctico, ¿no? Y se ve muy realista. Pero después hoy en día hay, o sea, como es mucho más barato hacer sangre por CGI y esas cosas, a veces ves ciertos productos, ciertas películas o series que, o sea, son sangres CGI y todo, y se ve, la sangre es trucha, ¿no? O sea, se ve muy, o sea, a veces se nota, ¿no? Que es una composite y se nota, ¿no? Que eso falso, ¿no? Y a veces como que otras personas, otras películas modernas que lo siguen haciendo de forma práctica y se ve mucho más realista, ¿no? Eso también a veces, no, tal vez la tecnología nos ayuda mucho, pero, o sea, genera que ciertas cosas se vean un poco falsas, aunque sean más baratas o más prácticas. Y a veces eso le quitan un poco lo que es el cine, ¿no? Porque también el cine es eso, ¿no? Es, eso es un poco de los protocolos de antes de las escenas, ¿no? Y oye, tiene que salir bien, ¿no? O sea, hoy en día tal vez como todo se puede arreglar digitalmente, a veces como que saca un poco el rigor y a veces se ven, ¿no? Esos detalles, errores extraños, ¿no? Que se nota que son cosas digitales que no quedan del todo bien, ¿no? Y en cambio, como decías, cuando usaban, o sea, un animatrónico, ¿no? Tipo en Jurassic Park, ¿no? Que, o sea, en la original, ¿no? O sea, su tiranosaurio Rex se ve súper bien y en las últimas películas, o sea, sí, se ven bien los dinosaurios, pero ya como que son demasiado, o sea, digitales, ¿no? Entonces eso a veces te saca un poco de onda, pero después hay otros cosas digitales, no sé, como creo que El Rey León en live action, que, o sea, aunque la película es medio estúpida, o sea, su diseño digital, o sea, está muy bien hecho y que facilita mucho, ¿no? Tener que trabajar a veces con animales, ¿no? Tal vez eso es totalmente digital, pero algunas otras películas que uno tiene que interactuar con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Game of Thrones, ¿no? O La Casa del Dragón, que sus dragones, o sea, obviamente eso se tiene que hacer digital, ¿no? Pero la combinación de digital y maquetas, ¿no? Y algún tipo de mecatrónico, ¿no? Un poco no del todo pulido, pues, o sea, esa combinación, esa composición al final se nota, ¿no? Que mucho mejor que algunas otras cosas. Bueno, pasando a otra pregunta, ¿historia o técnica? Mucha historia técnica, esa es la pregunta del Bueno, millón. antes de que respondas esto, quisiera que expliques, digamos, a la audiencia qué es lo que es técnica. Porque yo más o menos lo podría explicar, pero mejor tú explícalo. Claro, la técnica cinematográfica, ¿no? Que explica qué es técnica, en palabras que entiendan. Bueno, sí, a ver, o sea, lo voy a resumir, ¿no? O sea, la técnica. O sea, la técnica se podría decir, es que, se podría decir que o sea, hay reglas, ¿no? En el cine, bueno, en todo, ¿no? Pero o sea, no, un director de foto, ¿no? O sea, el equipo de foto, para llevarlo más de ese lado. O sea, o sea, no lo que le decimos los planos, ¿no? O sea, no, un plano, o sea, ¿qué significa el plano? Es, o sea, ¿qué estás viendo, no? O sea, si, no, es como no sé, por un ejemplo simple, la foto carnet, ¿no? O sea, ya está, sí, todas las fotos carnet se corta de la misma parte del cuerpo hasta la cabeza, ¿no? Entonces las técnicas o sea, en el lado de fotografía, ¿no? Una de las técnicas más no comunes es eso, ¿no? O sea,
dónde cortar al personaje, ¿no? No, las personas, o sea, el humano se puede cortar como en 8 puntos, más o menos, que todo esto no es que se lo inventó el cine, o sea, viene todo del arte, ¿no? De la cultura, ¿no? Del retrato, ¿no? De las esculturas, ¿no? O sea, que se cortaban en tales partes, los bustos, ¿no? Las medias esculturas, ¿no? Todo viene de ahí. Pero eso es una técnica, ¿no? Que se le llama plano y no, o sea, tenés desde el plano más cercano posible, ¿no? Que se le dice plano de detalle hasta el plano más abierto, que es gran plano general, ¿no? Esa es una de las principales técnicas, ¿no? Después, bueno, la composición es un poco complicado de explicar, es muy, o sea, porque, o sea, no es como que algo puede decir, o sea, sí se puede decir que está mal compuesto, ¿no? Pero, o sea, también depende del fotógrafo, del director, ¿no? De lo que uno quiere mostrar, ¿no? La composición es, una vez que ya elegiste el plano, o sea, dentro de ese recorte, ¿no? Que estás haciendo, ¿no? Que la cámara está recortando, ¿no? Tu set, o sea, ¿qué hay, no? O sea, no hay cosas al azar, porque sí, o realmente las cosas que están puestas, o sea, te dicen algo, ¿no? Son parte de la construcción del personaje. Después, si los personajes cómo están, si está centrado en la pantalla, si está a un costado, si está, o sea, si está muy, como que muy debajo, ¿no? Y se ve mucho el fondo, o está muy arriba y no tenés mucho espacio muerto, ¿no? Todo eso son signos y significan cosas y te ayudan a que la audiencia se sienta atrapada o que se sienta tranquila o que le haga ruido, ¿no? Algo que se está viendo, no que lo que no está en foco y que después cambia a foco o que no se está viendo bien lo que se está pasando, ¿no? Eso es por otro lado. Después, bueno, el color, como decíamos antes, ¿no? La técnica del color o sea, es muy, abarca demasiado y, o sea, la psicología del color, o sea, también depende del público, porque el rojo para una sociedad puede ser una cosa, para otra puede ser otra. Y no, y eso es muy importante y depende mucho de tu tipo de película, del estilo, ¿no? ¿Qué quieres mostrar? Y todo después, obviamente, la iluminación, que también, ¿no? Como decía, la iluminación viene mucho de la pintura, ¿no? Del arte, ¿no? O sea, muchos directores recrean pinturas, ¿no? No, no sé, por ejemplo, una muy conocida, ¿no? El claroscuro, ¿no? Que es más que nada, no hay un detalle realmente. Bueno, una de las técnicas es que no se llega a ver detalles, pero son todos como figuras, ¿no? Con alto contraste, ¿no? ¿No? Y también eso, el alto contraste, la diferencia de contraste, ¿no? Tal vez si quieres marcar una cosa en tu plano, o sea, es un color que contrasta mucho con el fondo y entonces ahí el ojo va a darle más atención a eso y también cómo el humano lee una pantalla o lee una imagen o un cuadro, ¿no? En general se dice que el humano lee desde de arriba, desde izquierda a arriba, ¿no? Va leyendo hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Entonces también eso te guía. Y bueno, después hay muchas cosas más. La composición hay leyes, ¿no? Los tercios, lo de Fibonacci, o sea, abarca mucho. Eso más o menos se podría resumir como técnica, por ejemplo, por lo menos del lado de la foto, ¿no? Ya después en sonido tiene sus cosas, en montaje, ¿no? Pero con la comparativa que me dabas de técnica versus historia, en general siempre la técnica que más sobresale es la fotográfica, ¿no? Porque aunque es 50% foto y 50% sonido, o sea, la vista, no, nuestra vista es lo que más a veces atrapa, ¿no? Eh, y claro, la pregunta esa, ¿no? O sea, técnica versus historia, ¿no? ¿Qué es? O sea, tiene que ser un balance, o sea, lo que importa es que se vea bien, no importa que tu historia sea cualquier cosa, o al contrario, no la cosa es contar una historia, aunque tu técnica no sea perfecta. Es complicado. Yo creo que hay muchas variantes, o sea, primero puede ser, ¿para quién es, no? No sé, o sea, agarras una película
no sé, Utama, por ejemplo. Utama fue diseñada para hacer una película de festivales, ¿no? Exteriores. Entonces, lo que se le dio prioridad fue una fotografía, o sea, lo más perfecta, hermosa posible, ¿no? Para que en los festivales, o sea, la gente dijera, ay, qué hermoso se ve, ¿no? Y después la historia es una historia básica que se ha visto muchas veces y es un poco irrelevante, no puedo contar cualquier cosa, ¿no? Pero lo que al final lo que hizo que esa película sea tan reconocida exteriormente y creo que ganó en el festival fue por su foto, ¿no? Porque fue diseñada para eso. Entonces, por ese lado, pero también después puede ser que tengas una historia muy profunda, ¿no? Con idea, con ideas, ¿no? Así realmente, no sé, un drama súper potente o algo así muy duro, ¿no? Que quieras mostrar y tal vez lo resuelves más, se resuelve más con que la historia funciona y te deja, o sea, choqueado cuando terminas que una foto perfecta, ¿no? O una foto tan trabajada, ¿no? Tal vez es simple, ¿no? Planos simples, iluminación simple, natural. No, no es algo como que, wow, qué belleza, ¿no? Deleite fotográfico, pero la historia tiene tan carga que la foto no, no es lo importante, ¿no? Y también si tu público, ¿no? Lo llevas a un público más, no sé, más interior, más sentimental, que se centra más en lo que está pasando y no tanto en cómo está, o sea, en la forma que lo mostrás, o sea, puede funcionar. Y después está, bueno, el equilibrio, ¿no? O bueno, tratar de tener un equilibrio. Por lo menos, tal vez lo que yo vería es que no, tal vez no puedes hacer una película, toda la película tal vez no puede estar siempre en equilibrio, tal vez siempre va a haber escenas con mejor foto que historia y viceversa, ¿no? Aunque la historia general y la foto general pueden ser mejor una que la otra, a veces hay historias que, no, su historia te destroza, ¿no? Y la foto también está muy buena, ¿no? Y hay partes que la foto es simple, pero está pasando algo muy poderoso y a veces que lo que está pasando es muy básico, pero la foto te da ese refuerzo, ¿no? No yo creo que me iría por ese lado. Se tendría que elegir, ¿no? Creo que sería esto de un equilibrio, este, un equilibrio no equilibrado, por así decirlo, como que en constante cambio, ¿no? Depende la escena, el plano, o sea, la foto ahí puede ser la que te está dando la fuerza, pero tal vez a la siguiente escena lo que te está dando la fuerza es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que yo creo que me elegiría, o sea, tomaría ese lado, ¿no? No me iría por hacer la mejor foto del mundo y que toda la historia sea cualquier cosa, o tener la mejor historia del mundo y que todas las fotos sean muy básicas. Yo creo que tenés que llevar un equilibrio y que la historia, o sea, usar todo lo que tenés a tu alcance para contar la historia, no solo depender de una de las cosas, ¿no? No solo de la foto, ni de la historia, ni del sonido, ni de los actores, ¿no? Sino que todo esté en un equilibrio, ¿no? Lo posible, ¿no? Un equilibrio fluctuante, ¿no? En una escena, tal vez necesitas que el actor, ¿no? Se desgarre las vestiduras y eso es lo que te va a llevar en ese momento, ¿no? La historia y tal vez al siguiente tu actor no la logra y entonces usas trucos fotográficos para que el espectador no desconecte, ¿no? Con lo que estás mostrando, ¿no? Yo creo que tiene que ser por ahí, ¿no? Creo que todo tiene que engranar, ¿no? Todas las áreas de lo que crean una película tienen que engranar y no que una sola cosa lleve toda la película, sino que todo, o sea, funcione como una maquinaria, ¿no? Reloj suizo. No lo había considerado, de hecho, desde el punto de vista que tú lo ves, o sea, tipo, dependiendo qué es lo que esté pasando, dar más énfasis en la fotografía o en sí en la historia, ¿no? Mm. O sea, ¿cómo te lo imaginas? Es que yo más me lo había imaginado como algo, puta, a ver qué te digo, tipo zona sur, donde la foto es impresionante, ¿no? Pero la historia es chota y
lo que sea. Claro, Pero yo me he imaginado algo de, puta, zona sur, muy buena foto, historia es una... Ya está. O igual, Utama, que la foto es impresionante, ¿no? Y la historia es... Pero un equilibrio, digamos, dependiendo la escena, es algo poquito más interesante de pensar. ¿En cómo llegarías, digamos, a eso de dar más énfasis aquí a los diálogos, aquí más énfasis a la foto o a lo que pasa? claro. Sí, es Mm, complicado, ¿no? no sé. No, no muchas películas lo logran, o tal vez no muchas escenas, ¿no? Creo que en una película puede haber dos o tres de esas escenas, ¿no? Que, que te traigan esa, como que ese equilibrio, ¿no? Perfecto, no sé, se me viene a la mente Blade Runner, ¿no? La original, la última escena cuando el sintético está hablando en el techo, creo que eso es una buena ejemplo de un buen equilibrio, ¿no? Porque la fotografía está muy bien, no, la técnica, o sea, está bien y lo que está diciendo, ¿no? Como él también, el actor, ¿no? Su actuación y también lo que está diciendo, las tres cosas, o sea, te mantienen, ¿no? Y bueno, hay otras cosas, ¿no? Hay otras películas, ¿no? Pero eso no se me venía a la mente en ese lugar, ese equilibrio, ¿no? Es interesante. Bueno, siguiente pregunta es, ¿una obra entra más por lo visual o por lo auditivo? ¿Y hay algo que respalda esto? Bueno, creo que como lo decía antes, o sea, lo que siempre nos dicen es que tenemos que, o sea, no, que siempre el sonido como que se lo deja un poco de lado, ¿no? Y hay que buscar como decíamos, un equilibrio. Que entre más por lo visual o lo auditivo. Mm. O sea, son dos sentidos, ¿no? O sea, importantes, ¿no? Es en la vista, la audición. Y creo que, o sea, creo que depende mucho también, o sea, la película, ¿no? ¿No? O bueno, la película o lo audiovisual que uno esté haciendo, que uno vaya a mostrar, ¿no? Porque podés tener una escena muy gráfica, ¿no? De cualquier cosa, pero tal vez si le metes una canción de cualquier cosa te va a desconectar, ¿no? Aunque la foto esté muy bien hecha. O no, si le pones el audio está mal o una canción incoherente, te va a desconectar y ahí no va a entrar por ningún lado, ¿no? O si directamente está muteada, ¿no? Tal vez es mejor eso que haya un sonido incoherente, ¿no? Pero también por el otro lado, ¿no? Siempre tal vez lo que estás viendo, o sea, no te termina de atrapar, pero el sonido te da, te va, no, te va tirando, ¿no? A que estés diciendo, no, ¿qué está pasando, no? Como que te metes más en escuchar, ¿no? Y no tanto lo que estás viendo, y si no, también las otras, como decía, o sea, la mezcla de las dos, ¿no? Que lo que estás viendo y el sonido realmente no estás escuchando, no es como que sea repetición, ¿no? De que escuchas lo mismo que ves, sino que escuchas tal vez em, como que algo más, ¿no? Y entonces el audio abarca, o sea, lo que no logras ver, el audio te lo hace notar o al revés, ¿no? O sea, lo que no logras escuchar, también la imagen te lo puede fortalecer, ¿no? Yo creo que, o sea, ¿cuál de las dos, o sea, te atrapa más? Yo creo que también depende también las personas, el público, ¿no? Porque tal vez hay gente que, o sea, se pone a ver y se mete más en lo que está viendo y el sonido, o sea, le pasa y le aporta, pero no tanto, y hay gente tal vez que agudiza más su sentido, ¿no? De escuchar y se mete más en lo que está escuchando y la imagen, ¿no? Le complementa, ¿no? Y también hay que pensar, ¿no? Bueno, no, no, si tu vista no ves bien, muy bien, no ves muy bien, ¿no? Y entonces te apoyas más en el sonido o viceversa, ¿no? Si no escuchas muy bien y te apoyas más en la imagen. Yo creo que, yo creo que tiene que ser, este,
yo creo que tiene que haber también un poco de balance, ¿no? Creo que las dos cosas tienen importancia, ¿no? Pero, o sea, creo en mi punto de vista, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que, o sea, cinematografía, ¿no? O sea, no, la palabra cinematografía no viene de grafía y de kino y del movimiento de las imágenes y qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, o sea, el cine nació desde la imagen, ¿no? El movimiento y después llegó el sonido y ahí las cosas cambiaron, pero creo que yo le daría un poquito más, así como que un poquito más de importancia a, a lo visual, ¿no? Creo que eso llega a atrapar un poco más, ¿no? Porque tal vez lo que yo lo diría desde el lado abstracto, o sea, la imagen la podés ver, ¿no? Y podés de forma racional y de forma también más sentimental, podés como que no ves y entender, ¿no? El mundo desde la imagen, ¿no? En cambio, el sonido es un poco más abstracto, ¿no? O sea, no lo puedes ver al sonido, ¿no? O sea, lo puedes ver de forma digital, ¿no? Por gráficos y por sus ondas, ¿no? Si tenés medios para ver, pero es algo más que está, ¿no? Y sucede, ¿no? Lo captamos, ¿no? Por nuestros oídos y lo procesamos, pero es como algo un poco más abstracto, ¿no? Y tal vez, o sea, existió el cine mudo, ¿no? Pero no existió el cine ciego, ¿no? O sea, no hay, debe haber experimentos, me imagino, y obviamente si sos ciego, pues no hay de otra, ¿no? Pero, este, o sea, siempre la imagen creo que tuvo un poco más, ¿no? De importancia, ¿no? Porque creo que lo que vemos es más fácil de, como que dejarlo plasmado, ¿no? Puedes plasmar una idea o algo más en una imagen, ¿no? Como en las pinturas y las esculturas y todo, que en sonido, ¿no? Porque el sonido, si te pones a pensar, el sonido es irrepetible. O sea, lo puedes grabar y lo puedes repetir de forma grabada, ¿no? Pero vos puedes esculpir algo o mismo la fotografía, ¿no? La fotografía que es detuviste en el tiempo, o sea, detuviste un fragmento de tiempo, ¿no? En su momento en película y hoy en día en digital, ¿no? Pero lo detuviste un momento en el tiempo que va a quedar por ahí plasmado. El sonido es lo mismo, ¿no? O sea, lo detuviste, pero el sonido está ya anclado a la temporalidad, porque el sonido tiene que, o sea, para poder escuchar tiene que pasar cierto tiempo para que pueda haber sonido, ¿no? Y en cambio la imagen está fija, ¿no? En un milisegundo puedes ver algo, en cambio en un milisegundo no se puede escuchar, entonces creo que la imagen termina de, creo que termina de atrapar un poco más y o sea, desde un lado filosófico es muy diferente al sonido, ¿no? Y funciona de otra forma, ¿no? Y creo que siempre en el lado de la vista, ¿no? Hay como que siempre hay mucho más metáfora, cosas metafóricas del lado de la visión, ¿no? De vas a abrir los ojos y vas a poder ver, o la luz al final del túnel, o no, lo último que ve, ¿no? O nuestra mente, ¿no? O sea, que en general uno recuerda más por imágenes que por sonidos, ¿no? Es más fácil que te olvides de cómo hablaba, no sé, una persona que murió, que te olvides de cómo se veía, ¿no? Entonces creo que la imagen es un poco más, o sea, creo que te termina de atrapar más, además más cómo funciona el ojo y el cine y por qué está 24 cuadros por segundo y todo, o sea, es todo como que de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Creo que nuestro cerebro es un poco más visual a veces que auditivo, ¿no? Pero es más o menos eso, para no irme mucho más por las ramas. Mm. Es que es un tema muy amplio, o sea, de qué, a qué le estás, qué le puedes dar énfasis, si al sonido o a la fotografía. Sí, O sea, es de mucho discutir porque hay películas, o sea, que le dan más énfasis hacia el sonido y puta, su sonido es brutal, buena mezcla. Pero puede carecer, digamos, de lo que es fotografía y puede ser planos medio simples que no te dicen mucho. Como hay de los contrarios, hay películas muy buenas hablando esto en fotografía, pero que su sonido es como bueno, puede mejorar.
Y claro, sí, justo creo que sí, que las que más llegan son las que tienen mejor fotografía. sí es verdad, ¿no? Es que creo que también, o sea, bueno, son, o sea, en el fondo tiene cierta similitud, ¿no? Si lo ponemos en la parte física, ¿no? La imagen funciona por ondas electromagnéticas y el sonido son ondas de vibración, ¿no? O sea, todos son ondas, ¿no? Pero sí, creo que a veces eh, a la imagen como que se le da más una cierta importancia y también creo que la tecnología de cómo ha avanzado, ¿no? En el cine o también en lo demás, creo que lo visual, o sea, te atrapa de una forma diferente, ¿no? Y muchos, por ejemplo, el área de marketing y publicidad, o sea, la gente se especializa en atrapar a la gente por lo que está viendo, ¿no? Porque tal vez lo que escuche, o sea, puedes escuchar y de una, o sea, claramente, pero también puedes escuchar de forma distorsionada, ¿no? Y como dice la frase súper famosa, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Creo que puedes ver algo que te marque para siempre, pero tal vez si escuchás no termina de enganchar igual, ¿no? Y también como depende, ¿no? De cada uno, o sea, de cómo quiere llegar a su público, ¿no? Y cómo lo puede sorprender más, ¿no? Tal vez puede ser puede generar una voz de sonido, ¿no? Un diseño sonoro buenísimo que, o sea, te deje, ¿no? Te deslumbre, ¿no? Por así decirlo. Pero, y tal vez tu foto no le das mucho trabajo y la gente lo atrope más la foto, ¿no? Por tal vez como estamos acostumbrados. Mm, habría que ver, o sea, también es, como dices anteriormente, tener un equilibrio, ¿no? En esto también un poquito de, aquí voy a dar más énfasis en sonido, o le voy a dar más énfasis en fotografía. Claro. Claro, ¿no? Depende. No, o sea, tu énfasis, ¿no? O sea, sí es complicado, hay que llevar un equilibrio, pero al final tal vez puedes, o sea, también es como dicen, es muy subjetivo, ¿no? El equilibrio. Tal vez podemos decirlo en una parte técnica, bueno, tiene un buen equilibrio, ¿no? Pero tal vez a uno le parece y a otro no, y este es muy subjetiva, ¿no? Nuestra opinión hacia más que nada hacia el arte, ¿no? Porque a mí me puede gustar este cuadro y a otra persona no, y a una persona le puede gustar este tipo de música y a otra persona no, y a una persona le puede gustar escuchar, ver una película, no sé, con su sistema de audio, no sé, con mucho bajo y poco agudo, que sea súper, ¿no? Que cada vez que haya algo grave se sienta y hay gente que no le gusta y tal vez lo ponen en auriculares, ¿no? Tal vez lo escucha súper bajo, ¿no? O después, no sé, por los idiomas, ¿no? Tal vez a alguien le gusta, le ve en un idioma y el otro tal vez le pone subtítulos porque no llega a captar bien lo que están diciendo, ¿no? Y tal vez ahí, mm, o sea, tu interpretación puede variar, ¿no? O siempre de que se puede escuchar una cosa y uno la escucha de una forma y otro de otra. Es complicado, ¿no? Eso, ¿no? O sea, creo que es una experiencia, ¿no? Hay que llegar a... No, hay que ver, no, si sos director, no tenés que ver, o sea, tu modo de contar, ¿no? Tu historia y de ahí va a llegar tu tipo de cine, ¿no? Porque si vemos a lo largo de la historia hay cine que es muy visual, hay cine que es más auditivo, hay alguno que es una mezcla, ¿no? Pues no sé, está como, qué sé yo, Hans Zimmer, ¿no? Que sus bandas sonoras, o sea, creo que tal vez la película sin esa banda sonora no sería lo mismo, una escena con esa canción no es lo mismo que con otra canción, ¿no? Entonces, tal vez creo que sí, es posible llegar a un equilibrio, pero, o sea, hay que tener bien claro, ¿no? Qué querés conseguir, ¿no? Sí, o sea, es muy complicado. Creo que el arte es muy amplio, o sea, en su forma plástica, en su forma cinematográfica. Es muy complicado porque por los diversos gustos y por las diversas opiniones que puede tener una misma población, ¿no?
Sí. A ver, ¿qué tiene una buena fotografía? ¿Qué colores? ¿Qué clase de composición? Mucha. Bueno, es que ahí, claro, podemos ir a lo que decíamos antes, podés tomar, o sea, o sea, esas preguntas de una parte técnica y también de una parte más artística, ¿no? O sea, porque, y también de lo que querés mostrar, ¿no? Porque, o sea, si yo hago fotografía, no sé, de productos y estoy vendiendo un, no sé, un destornillador revolucionario. O sea, mi fotografía va a ser una composición básica, ¿no? O sea, el objeto va a estar centrado, el fondo va a ser de un solo color, va a estar todo iluminado lo más natural posible y listo, ¿no? Y ahí está compuesto bien para lo que querés lograr, ¿no? Y no dice nada esa foto. O sea, dice qué lindo destornillador, ¿no? Del otro lado tenés, no sé, una composición que querés que no sé, que el personaje, no sé, querés remarcar pues, en sus sentimientos, entonces, no sé, que querés remarcar que el man se está volviendo loco y se está volviendo malo, ¿no? Entonces, puedes recurrir a una iluminación, ¿no? Así media cenital, ¿no? O que, bueno, de arriba o muy, o del costado, ¿no? Para que le entre, como que su cara quede dividida, ¿no? Entre la parte oscura y la parte iluminada, ¿no? Y el personaje ahí puede estar en, en uno de los tercios, ¿no? De tu foto y eso pues, ¿no? Va a querer, va a decir como que es esa maldad, ¿no? O como esa dualidad, ¿no? Y eso está bien compuesto. Si querés mostrar eso, ¿no? Después más te vas a lo técnico, ¿no? O sea, que esté bien expuesto, ¿no? Pero también, no, o sea, depende de qué querés lograr, ¿no? Porque puede estar bien expuesto, ¿no? O sea, está el personaje en su cuarto y hay una ventana afuera. Y bien expuesto, ¿qué querés que esté expuesto? ¿Querés que esté expuesto el exterior? ¿Querés que esté expuesto el personaje? ¿Querés que haya un balance entre las dos, ¿no? Entonces, la técnica. La técnica, pues, o sea, siempre está, pero depende mucho de lo creativo, ¿no? Porque, claro, puede estar bien expuesto porque la cámara está bien configurada, pero bien expuesto a qué, a dónde, a qué sector, ¿no? De la imagen, si tiene mucho contraste. Entonces, es relativo, la verdad, ¿no? O sea, obviamente, si está desenfocado, obviamente ya, bueno, sí está mal compuesto porque está desenfocado y no es a propósito, ¿no? No se entiende lo que está pasando. O está subexpuesto y no se ve nada, o está reventado y se ve todo blanco, ¿no? Obviamente hay puntos técnicos muy básicos que, que, que ya eso, o sea, todo fotógrafo o toda persona que trabaja, o sea, tiene que hacerlo según el estándar, ¿no? Y las normativas, ¿no? De todo de todo eso, pero después ya también depende mucho de qué quieres lograr, ¿no? De tu creatividad, ¿no? De tus signos, de qué quiere mostrar esa imagen, ¿no? Porque puedes sacar una foto con, o sea, que la persona no se mueve y cambiar la luz, cambiar los ángulos y pueden significar muchas cosas, ¿no? También por los colores, ¿no? Si te vas todo. No, no sé, estos colores muy más tirando a los artificiales, ¿no? Los fríos, ¿no? Los grises puedes crear cierta esterilidad, ¿no? Cierta monotonía. Pero después si le metes cálidos, rojos, ¿no? Amarillos, ¿no? Así como que puedes crear más calidez, ¿no? Como que más, ¿no? Como que algo más vivo, ¿no? Pero también puedes tirarte también a la locura, ¿no? O sea, con amarillos y excesos de amarillos de varias tonalidades, ¿no? Y tal vez algunos toques de verdes, ¿no? ¿No? También pues, puedes crear cierto tipo de justo, ¿no? A los verdes, ¿no? Como que más, como ese input eso de naturaleza, pero también como que algo no medio putrefacto, ¿no? La verde a veces se relaciona con eso.
o también por si el tipo de película, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene a la mente, no sé, la Matrix, ¿no? O sea, su paleta de colores es todo gris y todo verde, ¿no? Para demostrar esa digital, ¿no? Las máquinas, ¿no? El código, ¿no? Claro, para eso funciona, pero tal vez si meto esa paleta de colores en otra cosa, no va a estar, va a ser cualquier cosa, no tiene sentido. Entonces depende mucho lo que uno quiere hacer, ¿no? Lo que uno está haciendo en la película, ¿no? El público, el género, ¿no? No hay muchos que... O sea, no hay mucha gente, ¿no? Que te dice que ciertos géneros usan cierta composición, cierta paleta de colores, ¿no? Como hablábamos del Joker, ¿no? Al principio, ¿no? Su estilo de colores hay todo un avance, ¿no? Al principio se ve, no, no, su vida, ¿no? Que es una mierda y después cuando empieza su transformación y al final, ¿no? Termina con esos colores, ¿no? Como que es libre. Entonces toda la composición empezó de una forma y evolucionó según la historia, ¿no? Entonces, es experiencia, ¿no? Lo que quieres mostrar, tu estilo de foto, ¿no? Porque cada uno tiene su estilo de foto y tal vez hay fotógrafos que no podrían lograr fotografías de otros, ¿no? Y no serían compatibles con las historias porque hacen, o sea, su modo de ver la realidad es diferente y, ¿no? Y cada uno tiene su modo y por eso es que casi siempre los directores no trabajan con ciertos fotógrafos, ¿no? Para mantener el estilo de ellos, ¿no? Y una persona que los entienda y que pueda interpretar, ¿no? Las ideas eh, artísticas en lo real, ¿no? De hecho, es toda una teoría para justamente saber qué es lo que exactamente estás pidiendo en la foto, ¿no? O sea, a lo que mencionas, o sea, entiendo que depende de cuál es tu intención, si es, por ejemplo, fotografiar un producto o fotografiar a una persona, depende de qué clase de momento quieres fotografiar, qué colores vas a utilizar o si quieres que la iluminación sea más artificial, es todo una teoría, ¿no? Y no es una teoría que tú digas que tiene reglas muy específicas, sino es una teoría subjetiva hay ciertas leyes, digamos, de composición creo que se pueden romper, igual que de colores. Sí, exacto. Sí, exacto, ¿no? O sea, eso es lo que siempre no nos dicen en el instituto, ¿no? O sea, ustedes, o sea, van a aprender las reglas, ¿no? Y las teorías, ¿no? No, las estructuras para que así cuando las rompan, o sea, sepan por qué las están rompiendo, ¿no? Entonces, claro, o sea, poder que puedes vos puedes usar la regla de tercios, pero no es como que tienes que hacer siempre regla de tercios, vos puedes hacer lo que quieras y puede funcionar, ¿no? Y hay evidencia, ¿no? Todas las películas son así, o sea, respetan ciertas cosas, pero, o sea, hay gente que hace cosas, ¿no? Directores, ¿no? Que le dan su interpretación y funciona y no se vuelven como que cosas loquísimas, ¿no? Como creo que era no me acuerdo si era Tarkovsky, este, o el otro, pero ese movimiento, ¿no? Que él desarrolló del zoom vértigo, ¿no? Que es un efecto combinado, ¿no? De dos técnicas y creas como que el personaje está fijo y el fondo se distorsiona, ¿no? Que se usa un montón de lados, ¿no? Y puede significar muchas cosas, ¿no? O sea, se puede usar en muchas cosas y se puede tener variantes de eso y sigue funcionando, ¿no? Y de todos los movimientos de las cámaras y de todo, y del color y de si tengo que iluminar así o no, del exponer y qué sé yo. Claro, tienes teorías del color y esto significa esto, pero también puede significar otra cosa porque vos crees que signifique eso o es así y está ahí, y es un color y listo, ¿no? Es como que a veces también, a veces la gente se obsesiona y quiere analizar, ¿no?
películas de un lado muy, no, porque esto significa esto y tal vez el director no lo puso para que signifique nada o para él es otra cosa y por eso son teorías y reglas, ¿no? Pero todo se puede doblar y se puede acomodar a lo que uno quiera lograr, ¿no? Tu creatividad, ¿no? Tu idea, eso, ¿no? Lo que vos te guste, ¿no? Como decíamos, ¿no? Hay tantas películas que hoy en día dicen, mucho, ¿no? Película de culto y cuando salió era, que es una porquería esto, ¿no? Pero como creo que fue Sin City, que decían cualquier cosa, su composición y su contraste, y ahora hoy en día es como que, pucha, no, sí, porque está, y quisieron lograr, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y así con muchas cosas, la verdad. A ver, estas últimas tres preguntas ya van más hacia lo personal. ¿Podrías describir cómo se siente estudiar artes audiovisuales? A ver. Entonces, es complejo, la verdad, porque justamente de lo que hemos hablado, ¿no? Toda esta charla, o sea, estudiar arte, ¿no? Es como que, claro, tú estudias las técnicas, ¿no? Es como que, o sea, estudias pintura y bueno, estudias las técnicas, ¿no? Para que pintes, o sea, sepas de anatomía y dibujes las cosas con proporción, ¿no? Pero bueno, igual también puedes hacer cosas abstractas que necesitan proporción, ¿no? Pero, o sea, está la parte que aprendes técnica y el rigor de filmar, ¿no? Y no la matemática, ¿no? Si es que hay, ¿no? Foto o lo técnico del sonido, las estructuras, ¿no? Del guión y todo. No, por un lado está eso, pero como mismo dice el título, son artes audiovisuales, ¿no? O sea, lo creativo, o sea, no puedes estudiar lo creativo. Eso no te pueden enseñar lo creativo. Eso te pueden ayudar a descubrirlo, ¿no? Creo que eso es la idea de estudiar esto, me parece más tener una base técnica, pero creo que después, o sea, el plantel docente, pues creo que tiene que tener ese tacto de, de impulsarte a uno a buscar, ¿no? Tu estilo de cine o tu estilo audiovisual, ¿no? Porque lo creativo es de uno, ¿no? O sea, lo tenemos, la sociedad o nuestra vida nos ha ido forjando, ¿no? Nuestros gustos, nuestra educación y nuestra visión del mundo, ¿no? Y así, o sea, ahí desarrollas tu forma, ¿no? De hacer arte, ¿no? Y eso no se estudia, o sea, eso no lo aprende, bueno, no lo aprende, lo descubre, ¿no? O sea, te descubrís a vos mismo y entonces cuando analizas tu arte, ahí te ves a vos, ¿no? Y ves tus problemáticas y ves tu psique, ¿no? Lo que te hace a ti, vos realmente ves que escribís de cosas similares, de cosas, ¿no? Que si le empezás a profundizar más, o sea, tal vez tenés un tema de, no sé, es un punto de desconfianza y si analizas tu arte, ahí ves, ¿no? Que hay esos rasgos, ¿no? O sos una persona muy positiva y también, ¿no? Ves eso. Entonces, es un mundo, o sea, creo que el mundo artístico, ¿no? O sea, académico es bien complejo, ¿no? Porque estudias, o sea, aprendes, ¿no? Como decíamos, aprendes las reglas, ¿no? Aprendes una estructura y de ahí vos descubrís y como que, como nos decían, ¿no? La verdad que más, o sea, para hacer audiovisual, no tenés que hacer audiovisual, ¿no? O sea, para saber de audiovisual tenés que hacer, ¿no? Es como eso, ¿no? O sea, la práctica hizo el maestro, no tenés que crear, ¿no? Cosas audiovisuales, no tenés que meterte, tenés que ver, pero, o sea, haciendo, ahí tu creatividad crece, tu conocimiento crece, ¿no? La teoría la podés hacer en la práctica y ves que, esta regla funciona, esta regla no me gusta, entonces no me interesa, porque yo quiero hacer las cosas de este modo y está bien, ¿no? O sea, realmente, o sea, el arte es muy subjetivo, no es muy ambiguo, ¿no? Entonces, realmente a mí no me gusta esto,
bueno, pero a vos no te gusta y al otro sí, a unas personas le gustan y a otros no le gustan, entonces como que no puedes estudiar, ¿no? Como que no, es como que no, yo tengo mi título de cineasta y, pucha, no, o sea, voy a hacer una película y va a ser perfecta en todos los aspectos y a todo el mundo le va a gustar, no es imposible, porque, o sea, aprendiste técnicas, ¿no? Pero, y bueno, cosas y demás, ¿no? Pero, o sea, es curioso, o sea, te abre mucho los ojos, ¿no? Y tal vez te ayuda si es que lo eras en su momento, ¿no? O sea, te ayuda tal vez a no ser tan estructurado en algunas cosas, no obsesionarte con cierta perfección que tal vez es inalcanzable, ¿no? Pero a veces te ayuda a ver, o sea, creo que ves la vida desde un punto más abstracto, ¿no? Y realmente de que todo puede ser interpretado de forma diferente, ¿no? Y no existe una cosa como la verdad absoluta ni una interpretación absoluta, ¿no? Yo creo que más o menos eso podría decir. Y si lo pondrías en una palabra, ¿cuál sería? Una palabra. Sí, a ver, en una palabra, sí. Uf, una palabra. En una palabra. Mm, yo creo que me quedaría con trascendente. Mm, interesante. Eh, ¿Podrías comentar o contar cómo te animaste a estudiar fotografía y ahora cine? Bueno, o sea, fotografía, o sea, como tal no estudié, o sea, ningún instituto ni nada, fue más que nada empírico y tal vez investigando en internet, ¿no? O a prueba y error, porque bueno, o sea, a ver, de la foto siempre, o sea, desde chico siempre tenía mucha imaginación y siempre me gustó, bueno, me gustaban las cosas antiguas, ¿no? Entonces siempre o sea, veía muchas películas y todo y, no, y teníamos muchas fotos en mi casa, ¿no? Sí, de rollo, ¿no? Y no sé, siempre me parecía, o sea, cómo podías, o sea, cómo era posible, ¿no? O sea, agarrar un momento en el tiempo, ¿no? Y plasmarlo para siempre, ¿no? O sea, como que detenerlo en el tiempo, ¿no? Este, y nada, ¿no? O sea, por curiosidad, ¿no? O sea, me gustaba, ¿no? O sea, me llamaba la atención como, o sea, las cámaras, ¿no? O sea, de un lado más, como que, o sea, qué curioso, ¿no? Que puedas tener este aparato que te filme, ¿no? Y o sea, un momento en el tiempo que como bueno, antes en la película, ¿no? En la celuloide, ¿no? Realmente como la película grababas y se enrollaba, o sea, estabas enrollando tiempo, ¿no? Y después desenrollabas el tiempo. O sea, me parecía muy curioso, ¿no? Eso de poder tener algo, o sea, un momento que pasó, pero lo podías capturar para siempre, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿no? La parte, ¿no? De, como decía, los aparatos, todo, ¿no? Cómo funcionaba. Y así después, bueno, ¿no? O sea, cuando tenía siempre o chance de tener algún aparato que podía fotografiar o grabar, siempre grababa cosas, sacaba fotos, ¿no? O sea, no, o sea, como cosas raras, ¿no? O sea, probaba a ver qué podía salir, toda esa magia del celuloide, ¿no? De sacar fotos y no, o sea, tener que esperar hasta que después te traigan reveladas y ver cómo quedaron y decir, ah, sí, me acuerdo cuando saqué esta foto y no, y te volvés a ese punto, ¿no? A veces, ¿no? Puedes volver a ese punto por tu memoria, ¿no? Y si la foto no es tuya, no, por ejemplo, si ves un álbum familiar, es como decir, pucha, no, o sea, ¿quién son estas personas? ¿No? O pucha, mira,
cómo era ese tiempo la tecnología o el decorado, ¿no? Qué loco, ¿no? Que podamos ver esto, ¿no? Después no sé, décadas y décadas, ¿no? Que sacó esa foto. Y así, ¿no? Y después, bueno, como decía, bueno, o sea, ya la tecnología avanzó y, ¿no? Y tenía ya una cámara digital, ¿no? Y hacía mis cosas. Y después, bueno, ya, o no, o sea, editar la edición, ¿no? Y poder como que ver, ¿no? O sea, sacar la foto y ver, ¿no? Lo que podías lograr y, no sé, y como que experimentar y todo y así, ¿no? O sea, me gustaba. Después un tiempo, bueno, facetas, ¿no? ¿No? De ciertas edades que, o sea, me interesaban otras cosas, ¿no? O sea, siempre la parte, ¿no? De uno, ¿no? La fotografía en ese tiempo, ¿no? Que no era como tan común ahora que todo el mundo tiene el celular, ¿no? En ese tiempo era más, ¿no? Mi adolescencia, todavía recién, ¿no? Estaba saliendo, o sea, había fotos, o sea, había celulares con cámara, pero era básico, ¿no? Y no todo el mundo tenía. Y después así, como digo, bueno, o sea, mis intereses a veces iban a otros lados, me metí más en la parte, ¿no? De computadora, ¿no? Me fui para otro lado y después, no sé, volví, ¿no? No, o sea, una cámara que tenía, ¿no? De celuloide, ¿no? Y volví, ¿no? Y empecé a, todavía se conseguía, bueno, todavía se consigue, ¿no? Pero creo que en esa época todavía era más fácil de conseguir rollos, ¿no? Para foto fija y empecé ahí a hacer, bueno, probar, experimentar y como ya había redes sociales, internet, no información en la punta de nuestros dedos, ¿no? Entonces empecé a entender más, ¿no? Y que el diafragma, que la velocidad del obturador, que no, nosotros, no, nuestro ojo funciona como una cámara y nuestra imagen se proyecta invertida y todo eso, ¿no? Y todas las técnicas, ¿no? Y bueno, obviamente ahí los Lumière y cómo funcionaba y lo químico y cómo podías hacer tu químico en tu casa. Y así, después, bueno, o sea, era como que un hobby, ¿no? O sea, estaba con otras cosas, como digo, no era, nunca había pensado dedicarme a esto, ¿no? En esa época. Y después, bueno, ¿no? Se dieron oportunidades en algunos lugares, ¿no? De ser parte, ¿no? ¿No? De estar filmando, ¿no? Y aprender más un poco a operar, ¿no? ¿No? De unas instituciones, ¿no? De allá en Argentina. Y después, bueno, se abrió, de ahí empezó creo que realmente todo hasta donde estoy hoy, ¿no? Que se abrió una oportunidad de trabajo en una productora audiovisual, ¿no? Y aunque al principio no era, o sea, era online, ¿no? Porque, o sea, yo estaba en Argentina y la oficina central estaba acá, ¿no? Entonces, yo más que nada me metí más en el lado, en el ámbito de edición y todo eso en ese tiempo, pero claro, o sea, obviamente teníamos más conceptos, ¿no? Más técnicos, más básicos. Y de ahí, bueno, cuando llegué acá a Bolivia, ¿no? Cuando volvimos otra vez, allá por 2020, claro, o sea, como acá estaba en la oficina de la productora y empecé realmente a interactuar más con equipo más profesional y de pasar un poco de lo teórico a lo práctico y ahí como que me gustó, ¿no? O sea, estar ahí, ¿no? Armar el set, iluminarlo, alistarlo, hacer todas las conexiones, ¿no? Y todo, no poner la cámara y no hacer esa magia, ¿no? Porque bueno, claro, antes de eso sí como que un poco también en el mundo del cine, o sea, lo que yo hacía en un tiempo me metí mucho en lo que era sonido, ¿no? También en una especie de como de boliche, ¿no? O sea, era sonidista y, o sea, me gustaba más, o sea, muy las cosas así, manuales, de tirar los cables, y controlar la consola y hacer las conexiones, ¿no? Y estar ahí manejando, ni hacer como que medio de DJ amateur, ¿no? Entonces ahí siempre me gustaba todo eso, lo técnico, ¿no? No, los cables, ¿no? Conectar, hacer funcionar, ¿no? Y de ahí, claro, cuando llegué acá, ¿no? Volviendo, ¿no? Que estábamos en las oficinas, en el set, ¿no? Era como que
como que más avanzado, ¿no? Porque teníamos y que había que conectar y que la cámara y que los objetivos, ¿no? Los lentes, la iluminación y que funciona así, que funciona así. Y de ahí, ¿no? Empecé ahí, claro, me quedé acá en La Paz, ¿no? Y seguí trabajando ahí, cada vez me gustaba más y me agarraba más experiencia y entendía más conceptos y obviamente mi gusto por el cine seguía creciendo, ¿no? O sea, eso se mantuvo toda mi vida, siempre fui muy cinéfilo y consumía mucho, ¿no? Cine de todos lados. Y así ¿no? Empezó y después, bueno, o sea, realmente no, en ese tiempo que estaba en lo audiovisual no me imaginaba mucho tanto en la ficción, ¿no? Porque lo que hacíamos en la productora no era, bueno, sí era ficción, ¿no? Pero era más institucional, ¿no? Educativo. Entonces, por ahí no me imaginaba en ese tiempo, o sea, como que hacer cosas más de ficción, ¿no? Y estar en el mundo del cine, del cortometraje. Hasta que, bueno, por cosas de la vida, o me dieron la oportunidad, ¿no? Me dijeron, mira, la ECA tal, podrías ir a ver ahí qué tal. Y no, me la conocí así, la fui. Y claro, no era tanto solo fotografía, porque yo quería como que, no hacer algún taller o no sé si existe máster en foto, pero alguna cosa, ¿no? De fotografía, un año, unos 6 meses, algo, para tener mejorar la técnica, ¿no? Y la composición y todo. Y claro, ahí en la ECA, ¿no? O sea, investigué un poco y ahí me di cuenta que era más tirando a cine, ¿no? O sea, más del estilo del cine. Y claro, como en la productora, a veces, o sea, la idea era o sea, tener ese nivel, ¿no? Cinematográfico. Habíamos visto alguna cosa de guión y de planos y todo, pero era un poco muy por encima. Y así, ¿no? Entonces ahí en la ECA la encontré, o sea, me interesó, ¿no? O sea, aunque yo igualmente le seguía tirando un poco más así, me gustaría fotografía para cine, ¿no? Y bueno, sonido y montaje, no sabía muy bien qué era en ese momento, pero me parece muy curioso. Y laboratorio, ¿no? Aunque al final creo que eso era antiguo, esa currícula, pero igual. Y ahí, bueno, me escribí todo y empecé, ¿no? A pasar, ¿no? No, empezó a pasar los años, ¿no? Bueno, tampoco tantos, ¿no? Pero empezó a pasar, ¿no? 2 meses y después con el tiempo, claro, ¿no? O sea, empecé a ver más, o sea, me empezó a parecer más interesante, ¿no? O sea, realmente cómo es que desde una idea, ¿no? Termina siendo una película y todo. O sea, como la tecnología y no y toda o sea, todos los protocolos y todo eso que uno tenía o sea, que tenías que hacer y cómo se lograban, ¿no? O sea, cómo lograban. Que ahora, bueno, sí, grabar, ¿no? Es todo digital, ¿no? Pero pones a pensar cuando no había lo digital y filmar metros y metros y metros y casi kilómetros de celuloide y que no lo podías ver y tenía que estar todo bien expuesto y después se mandaba a revelar y montar y era todo analógico, ¿no? Y era una locura, ¿no? Y ahí como que, o sea, como que empezó a salir más no esa tanto de ver, ¿no? Como yo veo y también ahora más que ver puedo hacer, ¿no? Y puedo ver, o sea, puedo entender, ¿no? Cómo funciona el cine y todos sus diferentes niveles y, ¿no? Y sus protocolos, ¿no? Y todo realmente que es todo como como decía antes, como un engranaje y todo tiene que calzar para que funcione, ¿no? Y de ahí, ¿no? Me empezó a gustar más, obviamente siempre fui más fan de la foto, ¿no? Obviamente le di oportunidad a otras cosas y obviamente he aprendido de todo un poco y seguimos aprendiendo de todo un poco, entonces, o sea, puedo desde o sea, o sea, cualquiera que esté en el instituto puede desde tener una idea hasta hacer su película, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, y de ahí, ¿no? Y de ahí, bueno, cada vez me gustó más y, ¿no? Y poder, o sea, ver qué puedes hacer con una cámara, ¿no? Y todas las tecnologías que se han inventado, ¿no? Porque ¿no? Por ejemplo, antes que no existía el Steadicam y ahora se han hecho muchas películas, por ejemplo,
The Shining, ¿no? El Resplandor, justamente eh, había visto que esa película, o sea, no se podía hacer, ¿no? Kubrick no la podía, o sea, no la podía hacer porque no existía la tecnología hasta que un random, creo que un sueco, inventó el Steadicam, ¿no? Con un sistema de contrapesos para poder agarrar la cámara y hacer correr y que la imagen sea lo más estable posible. Entonces, una locura, ¿no? Y entender toda, cómo, o sea, hacer, o sea, sacar fotos, ¿no? O sea, es una técnica, pero realmente filmar, ¿no? Para el cine, o sea, abarca mucho más, ¿no? Y tenés que saber de un montón de cosas y mucha, ¿sabes? Como que es, o sea, o sea, es una cosa de la vida, ¿no? O sea, no es como que, ay, bueno, termino de estudiar y soy un re fotógrafo, ¿no? O sea, tendré mi título, pero o sea, hasta el último día que haga fotos, o sea, hasta ahí voy a seguir aprendiendo, ¿no? Cualquier truco, si mi experiencia, ¿no? Y mi cuerpo se va a ir formando, ¿no? A realmente o sea, o sea, ser un operador, ¿no? Más especializado, ¿no? Es casi como en la vida del ballet, ¿no? O sea, uno se mete en el ballet y se convierte en tu vida, ¿no? Porque o sea, va a hacer ballet desde mayor es complicado, ¿no? El cine, no, o sea, obviamente se puede aprender de grande, como muchas personas, pero, o sea, cuanto más joven es uno, más su cuerpo se va adaptando, ¿no? A todo lo del cine, ¿no? Y todo, y así más o menos, diría. Mi historia con el cine y con la foto y con todo lo audiovisual. ¿Te arrepientes de lo que estudiaste? ¿Qué dirías a los que se quieren animar a explorar este arte? No, la verdad que no. O sea, la verdad que, o sea, si podría cambiar, o sea, si podría viajar en el tiempo mínimamente, o sea, mandarme un mensaje a mí mismo de hace 10 años, le diría, o sea, en vez de perder tiempo estudiando esas cosas intentaste estudiar en su momento, me habría metido realmente mucho antes al audiovisual, ¿no? Porque, o sea, lo que he vivido, esta experiencia, o sea, realmente no lo cambiaría por nada, ¿no? O sea, es un mundo muy interesante y te abre la mente, ¿no? Y sí, realmente, o sea, la gente que se quiera animar, yo les digo que se animen, ¿no? Sé que tal vez, a veces por la cultura, ¿no? Como la típica, ¿no? De qué vas a vivir o eso, o sea, no es tan así, o sea, realmente, si te apasiona, es lindo hacer lo que te apasiona y es un mundo muy, muy loco, muy duro a veces, muy loco, pero es muy apasionante y bueno, la verdad yo no me arrepiento, ¿no? Y creo que, o sea, o sea, llegué para quedarme, ¿no? Y o sea, es el principio, ¿no? Es el principio, ¿no? De mi vida, ¿no? O sea, creo que, o sea, esto va a ser lo que haga, ¿no? Para el resto de mis días en esta tierra, yo estoy bastante seguro, no creo que llegue un punto que diga, no, yo quisiera estudiar o hacer otra cosa. O sea, tal vez sí otra cosa, pero creo que todo va a estar girando al cine, al arte, ¿no? Porque, o sea, abarca mucho, ¿no? Todo esto, pero sí, la verdad que yo recomiendo, ¿no? O sea, si es por instituto o por medios propios, ¿no? La cosa es hacer, ¿no? La cosa es hacer, ¿no? Grabar, filmar, o sea, escribir, crear, ¿no? O sea, eso es lo que importa, ¿no? Y si tienen la chance de estudiar y tener alguna formación más profesional, hay que aprovechar. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Ah, mucha- creo que he dicho todo lo que se me ha cruzado de decir. O sea, no tengo así nada que se me venga a la mente para agregar, ¿no? A ver si tenés alguna otra pregunta específica, alguna cosa, pero o sea,
creo que he compartido, o sea, siento que he compartido bastantes cosas. No, mira, o sea, creo que ya no tengo más preguntas. O sea, tal vez en un futuro, si es que le va bien a este capítulo de podcast, podríamos hacer una segunda parte y ya preguntándote cosas más específicas, un poquito más técnicas. Esto es un poquito más en general hablando porque ya sabes que hay cierta terminología que creo que no todos usan entre lo que es efectos especiales, efectos visuales, Blu-ray, bueno, composición que justamente es un poquito amplio de explicar, pero por eso digo, si es que a esto le va bien, tal vez una segunda parte se podría sacar. Dale, perfecto. Sí, no hay problema. Me avisas y sí, podemos, o sea, podemos, como, o sea, o sea, generas más preguntas, ¿no? Y sí, podemos preparar algo también más técnico, ¿no? O también como una mezcla de los dos, pero sí, no hay problema. Eh, Súper. bueno, muchas gracias David, en serio te agradezco que hayas aceptado mi invitación, o sea, voy a dejar tus redes sociales abajo. Espero que te crees un pequeño espacio. ¿Tienes canal en YouTube? Sí, tengo canal en YouTube, tengo TikTok e Instagram. Mi Facebook bueno, de tanto personales como de mi marca, por así decirlo. Bueno, voy a dejar los links abajo para que lo conozcan más a David. Y bueno, hasta luego. Hasta la próxima, chao.